abrimos la mesa agropecuaria de este martes 26 de abril de 2016. Rosana, presentamos a quienes integran la mesa hoy. Algunos son nombres conocidos ya de los oyentes, otros debutantes. Vamos. Sí, cómo no. A mi derecha, Marcelo Bonomi, ingeniero agrónomo, productor CREA, en el departamento de La Valleja, integrante del grupo Agro en Perspectiva. Buen día, Marcelo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, maestría y doctorado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, ex docente de Facultad de Agronomía, consultor privado, socio fundador de Conexión Ganadera. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Seguimos recorriendo la mesa acá en estudios. Sí, Nelson Larzábal es ingeniero agrónomo, vive en la zona de Rincón de Colorado, en Canelones, diputado por Canelones del Frente Amplio MPP, integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida. Nelson, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días para todos ustedes y para toda la audiencia. Y ahora salimos de estudios. Salimos de estudios y capaz que tenemos un panorama ahí de clima que está pasando en el litoral. Gabriel Carballal es técnico agropecuario, egresado de la UDE, está en el departamento de Soriano, en Mercedes concretamente en este momento, y no está en estudios porque justamente aprovechando estas ventanas de cosecha. Gabriel, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias y bueno, mis disculpas para los integrantes de la mesa que no los puedo acompañar ahí, pero como tú decís, si nos deja trabajar en un rato vamos a estar tratando de cosechar nuevamente. Sí, decía Pablo antes de empezar, alguien tiene que trabajar, no pueden estar todos sentados acá conversando. Es así, es así. No, pero contanos de eso, de las ventanas de oportunidad que puedan estar planteándose por estas horas. Y bueno, debido a la situación reinante que todos venimos sufriendo, se levantaron las restricciones que teníamos originalmente de tratar de cosechar seco y en buenas condiciones. Entonces, básicamente acá cuando sale el sol, o incluso no lloviendo, no necesitamos siquiera que salga el sol, no lloviendo, y mientras las cosechadoras funcionen arriba del barro, que es impresionante, y más o menos hagan una labor decorosa, estamos tratando de levantar el cultivo, soja, maíz, sorgo, lo que sea, porque llevamos un atraso de 20 y pico de días, y bueno, se nos están echando a perder las calidades, tenemos algunos problemas al respecto. Algunos reportes de oyentes, dice Azucena, en Canelones llueve. Y dice, por otro lado, Álvaro, que en Portezuelo, Maldonado, llueve de a ratos, sigue muy feo y hay mucho frío. Vamos por el lado justamente del tiempo. En los primeros 20 días de abril ya llovió entre 4 y 6 veces más que el promedio histórico para todo este mes. Este exceso de agua ha golpeado con fuerza a la mayoría de los rubros del sector agropecuario. En la agricultura, por ejemplo, las precipitaciones pueden echar a perder buena parte de la cosecha de los cultivos de verano, como soja, arroz, sorgo o maíz. En la lechería, este diluvio agrava todavía una situación de un sector que ya venía sufriendo la baja de los precios internacionales, las dificultades de cobro de sus exportaciones a Venezuela. Por ahora, el Poder Ejecutivo ha decretado la emergencia agropecuaria en el sector ganadería en algunas zonas de Rocha y 33, pero el ministro interino Enzo Benech admitía que no hay ningún punto del país en que la actividad no tenga problemas. Rosana, ¿cuál sería la pregunta entonces? Bueno, preparando esto ayer, pensamos que quizás una buena forma de disparar este encuentro para que sume a lo que ya los oyentes saben es establecer una situación virtual en que, por ejemplo, los integrantes de la mesa se les pidiera un asesoramiento puntual y les dijeran, desde las unidades ejecutoras, qué situaciones priorizarían para llevar adelante esta situación de emergencia que vive el país en su conjunto, específicamente el sector agropecuario, y por qué eligen esas áreas o esas regiones o esos rubros o esas personas. Pablo, ¿empezás tú? Dale. Bueno, recién hablábamos con Marcelo que obviamente queríamos hacer una previa de todos, diciendo de que tenemos claro de que las etapas que hemos vivido en vidas humanas y en tragedias personales son las que a todos nos duele más, pero que esta parte, que es la que vamos a discutir en la mesa sobre el año 2016 que se viene, es para muchas familias, aún con todas estas tragedias, capaz que la peor noticia,
esto es una aftosa agrícola, más lo de Rocha, que habría que agregárselo como tragedia agropecuaria, y eso significa que encima de que se te cayó la casa, capaz que quedás sin trabajo, ¿no? Y capaz te lo doy como una concesión. Lo que pasó es de una magnitud tal que se pueden tener gestos para ayudar al ánimo de la gente, pero no hay forma de encarar una solución, porque es como que si en una casa el padre trabaja de gerente del banco y la madre hace algunos trabajos para afuera de crochet y el padre se queda sin trabajo. Es decir, la magnitud y lo que queda fuera, si vos le sacás a este país lo que recauda por soja, por lo que sea, es de tal magnitud que es muy difícil que lo vamos a hacer. Y casi todo lo que se podía hacer era preventivo y no curativo. Algunas cosas habrá curativas, pero seguramente en la segunda ingreso lo podremos detallar. Seguimos, Bonomi. Bueno, yo diría que antes de la inundación ya había alguna alerta amarilla en algunos sectores, ejemplo la lechería y el sector arrocero también venía trabajando un poco en el límite de los márgenes con excelentes rendimientos, pero de porteras hacia afuera un poco limitado. Y para la soja también una caída de precio impresionante el año pasado, lo que determina que también los que quedaban plantando eran o los dueños de campo o algunos que querían aguantar un año más a ver qué pasaba. Y bueno, la cuestión es que creo que va a haber un grave problema de iliquidez. O sea, no se va todo lo que está puesto en los cultivos, que son los que más han sufrido porque justo les toca en el momento de levantar la cosecha, alguien no va a cobrar. O sea, alguien no va a cobrar. Alguien no va a cobrar. Y hay una cantidad de dinero puesto, invertido, que no se va a levantar, porque por pérdidas, etcétera, y van a quedar cuentas impagas. O sea, entonces yo lo encararía por ese lado y ya me iría planteando un tema de un paliativo de criterio de financiamiento, comprar tiempo, tener en cuenta los plazos biológicos. Por ese lado diría yo y después... Ahí estás eligiendo entonces al rubro agrícola. ¿Priorizarías en el rubro agrícola? Soy ganadero, pero hay rubros... el rubro agrícola es el que más va a sufrir, pero también está asociado al rubro ganadero, porque todos en la zona este, tanto funcionan el arroz combinadas como la soja están asociados a las pasturas, entonces sufrimos todos. ¿Nelson? Seguimos con Nelson Larzábal, el debutante en estas mesas hoy. Bueno, sí. Si hay que priorizar. Sí, yo creo que lo primero es la parte humana de todo esto, porque están todos los afectados en Dolores, con su casa volada y todos sus bienes comprometidos. Y hay más de 10.000 evacuados, ¿no? Gente que prácticamente perdió todo también. Porque cuando hablas de todo el país. De todo el país, ¿no? San José, Durazno, es dramática la situación. Y otros lugares como Santa Lucía y pequeñas regiones donde hay una cantidad de gente afectada. Dando por supuesto que están todos los comités de emergencia y todas las instituciones del Estado tratando de solucionar y dar lo más rápido posible solución a esa situación. Creo que lo productivo, la agricultura hoy está sufriendo muy fuerte por estar muy comprometida, un alto porcentaje de la cosecha que no se ha levantado. Y después el otro sector es la lechería, que ya venía muy complicada por el tema de la baja de los precios internacionales, la baja de los precios y falta de demanda, porque gracias a la compra que hizo Venezuela se solucionó un poco el tema de los quesos que había en stock, pero bueno, también sabemos que el negocio con Venezuela fue muy limitado, está todavía con algunas carencias de cobro, pero bueno, era un negocio que dio mucho respiro en su momento y hoy los precios siguen muy deprimidos y los productores se estaban produciendo por debajo de los costos. Bueno, con toda esta situación
se encarece muchísimo porque hay que proporcionar comida extra, etcétera, no se puede entrar a las chacras y el pastoreo directo es casi imposible. Eso hace que los costos se aumenten todavía, entonces peor todavía la situación de la lechería. Sí, en El Observador salió una nota muy descriptiva de Blasina y asociados a propósito de todo lo que implica esta situación que se está viviendo rubro por rubro, y hablando de la lechería, el apunte era: el barro dificulta todas las tareas. Hay vacas que ni siquiera pueden ser ordeñadas, lo que por ejemplo puede traer problemas de mastitis. Y aunque sean pérdidas difíciles de evaluar, llegan a un sector que ya no las puede soportar porque viene en déficit, bajará la remisión lechera, subirán los costos, es algo que se puede pronosticar. Sí, Lechería, Daniel Laborde, que es integrante del grupo, también mandó un informe que se va a juntar en la página web muy descriptivo. Es el barro en la lechería, más allá de que la remisión de leche no se suspendió, es algo que es caótico, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de que la vaca lechera tiene que dar leche todos los días y para eso precisa comer, y el ingreso a la comida está siendo realmente restringido. Bueno, vamos a Gabriel Carvajal, su respuesta a propósito de por dónde priorizar. Y bueno, en el rubro agrícola, nosotros habíamos arrancado esta campaña con una tentativa de rentabilidad que era muy baja, pero era una tentativa, la duda razonable, como dicen los abogados en los juicios, y perdimos toda chance con este evento. Con lo cual se complicó realmente y adhiero a lo que dice Marcelo, de que la cadena de pago se ve bastante comprometida porque obviamente mucho de lo que se hace con financiación, ya sea de bancos o de entidades privadas, y no va a alcanzar lo que se levante, lo que se recupere, no va a alcanzar para cubrir eso. Yo creo que primero que nada, saber que el sector, todo lo que es producción agropecuaria, que es a cielo abierto, ya tiene inherente una situación de problema que es el convivir con la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza es la que determina en gran parte el éxito o el fracaso, sobre todo en estas situaciones tan adversas, tan puntuales. Sabiendo eso, hay cosas que uno puede hacer o no hacer para determinar si el éxito o el fracaso tienen más o menos probabilidad. Hay cosas como para hacer. Me enfoco un poco en lo que dijo Pablo al principio, de que si se te cayó la casa o si se te inundó y se te llenó de humedad, lo podés solucionar. Ahora, si te quedaste sin trabajo, hay una altísima chance de que no lo puedas hacer, ni aunque tengas ganas. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en eso. De estos problemas... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se enfoca en eso? Y yo creo que la forma de salir de un problema de producción es produciendo. No tiene mucha vuelta. Entonces, lo que no podemos es decir, bueno, me entrego, dejo, largo, bajo, salgo de la agricultura, vuelvo a la ganadería de los 50, dejo que venga pasto natural en los campos y ojo que es algo viable. Hay gente que está muy de acuerdo con eso. Lo que se hizo en Uruguay, ¿por qué impacta tanto este evento tan adverso? Que no es el primero en la historia. Si nosotros nos ponemos a pensar, siempre se escucha así, que la inundación del 59, que la inundación de 2007, que el tornado de no sé qué. Han habido eventos de esto antes. ¿Qué pasa? Hemos acelerado tanto, hemos potenciado tanto, hemos metido tanta tecnología, tanta innovación, que cualquier evento adverso hoy genera mucho más ruido, mucho más movimiento, ¿verdad?, que lo que generaba hace 50, 60, 70 años. ¿Por qué? Porque hoy hay 1,5 millones de hectáreas de agricultura versus las 200, 300.000 que había en el 59. Entonces el impacto en sí es muy importante. Lo que pienso que como prioridad yo haría, hay varias cosas para hacer, pero como altísima prioridad, la generación de un sistema de financiación crediticio, o sea, que no se corte esto que estamos haciendo, porque lo peor que podemos hacer es retroceder 40, 50 años, porque ahí vamos a tratar de tomar impulso y en realidad lo que vamos a hacer nos vamos a meter en el charco de barro que tenemos atrás y nos vamos a quedar empantanados. Ahí coincidís con Marcelo. Marcelo te escucha y asiente, porque él fue por ese lado justamente. Sí. Claro. Sí, es que yo creo que hay que tratar de generar recursos de donde sea para que esto no se corte, que la gente no quede sin trabajo, que el productor agropecuario pueda seguir trabajando, que el tambero pueda seguir ordeñando y que el ganadero le pueda dar de comer a las vacas. Tenemos que buscar la vuelta para que esto siga funcionando, porque lo que nos va a salvar de este problema es seguir produciendo un país como el nuestro, que hoy por hoy, desgraciadamente, es
muy altamente dependiente de la agropecuaria, ¿verdad? Y que es exportador del 60-70% de lo que genera. Entonces, Rosana, tenemos que atarnos a eso. Dijiste desgraciadamente, te lo dejo guardado ahí bajo la manga para tomarlo después. Desgraciadamente muy dependiente. Lo dejo en la manga eso y vamos a la segunda vuelta para consultar. Parecería que acá la inyección de capital sería la clave, pero escucho a cada uno. Arrancamos con Pablo a ver cómo llevar adelante esto para salir del tema diagnóstico. Quería agregar algo, estaba tirado ahí sobre el micrófono. Cortito. Cortito es, coincido con Gabriel, la idea mía es que los productores no dejen de hacer lo que tienen que hacer, que mantengan su esquema productivo, a pesar de que no tengan plata para hacerlo. Ese es el concepto. Seguimos, ahora sí. Bueno, un poco voluntarista quizás. Primero bueno, después se verá cómo se hace viable, pero el concepto está bueno, que quede bien remarcado. ¿Pablo? No, lo primero es que esto podía pasar, es decir, hay cierta tendencia a decir, ese es el cambio climático, o mirá lo que nos pasó. Esto estaba presupuestado en nuestras cabezas. En la agricultura, que es la diferencia con ganadería, vos invertís 100 y ganás 10, pero podés perder 100. Uh-huh. En ganadería, vos podés perder los 10, podés perder hasta 15 o hasta 20, pero la vaca es difícil que desaparezca del lado, ¿no? Entonces, esto que es que el dueño de casa, y sigo con la misma metáfora, perdió el empleo, podía pasar. Y si pasaba, el dueño de casa seguramente tiene un seguro de paro, por lo menos 6 meses, ahí se van a revolver hasta que consiga otro trabajo. El seguro de paro acá no estaba previsto, ¿no? Si nos quedábamos un día para el otro, lo vamos a ayudar con la industria de las cubiertas de FUNSA. No tenemos cómo hacerlo. $1.000 por 1 millón de hectáreas. ¿Y a quién le correspondía la instrumentación del seguro de paro? Ese seguro de paro podría ser una política a lo Chile, que todas las ventas de cobre se usan para estas situaciones. Llamarle cobre o llamarle que el Estado tuviera un fondo destinado a financiar una especie de seguro de paro. Obligar a los productores. O que los productores lo financiaran. Yo nunca digo que los productores necesitan que regalen dinero, pero si alguien los organiza. No le pides a un productor solo allá en Villadero que haga esto por su cuenta. Entonces, a eso es lo que yo le llamo un poco que el gobierno, y no solamente el Frente Amplio, que no es la excepción, no tiene muy claro qué es ser un país agropecuario en estas cosas. Es decir, el principal ingreso yo lo cuido, y en lo que queda por hacer, ya lo dijeron y yo suscribo, la cadena de pago se corta. ¿En dónde se corta? En los bancos y en los proveedores. Hay que apoyar este año en los bancos y los proveedores, porque cuando, por ejemplo, vos le vendés a un frigorífico y te dijeron, quebró el frigorífico, rebotaron los cheques, salís corriendo al frigorífico, ayudarlo a que siga comprando ganado, pedirle a la gente que le siga mandando ganado que no se muera el frigorífico, para que te pague. Y esto es lo mismo, salí corriendo para que no se mueran esos agricultores, para que paguen. Acá el agro siempre paga, si no es este año, para el que viene, pero vos tenés que apoyar a los que los grandes problemas van a ser los proveedores y van a ser los bancos. Finalmente, no hay un tiempo, hay toda una política impositiva absurda sobre el campo que muestra la falta de entendimiento. Entre ellos, por ejemplo, este año se le va a cobrar $30 de impuesto al patrimonio a los productores como si hubieran tenido el año de los sueños. Así que los predios grandes de este año tienen que pagar, como todos, como si hubiera sido el mejor año en su vida, ese impuesto al patrimonio. Bueno, huelga decir de que a mí no me hubieran llamado para pedir asesoramiento al ministerio, ¿no? No, ¿tú a dónde vas a esa discusión que tantas veces se ha dado a propósito de cómo corresponde que tribute el agro? Si corresponde que tribute en función de la tierra, por ejemplo, o tribute en función de la rentabilidad, ¿no? Discusión que Astoria había laudado en 2007, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el dicho nunca el impuesto al patrimonio. Lo dijo y después le torcieron el brazo. Vamos con Nelson ahora. Sí. Bueno, sin duda que han salido temas de distinto tamaño acá como para tratar. Yo creo que lo importante, habría que priorizar, toda la institucionalidad pública tiene que ponerse al servicio en este momento del sector agropecuario para encontrar en conjunto con el sector agropecuario una salida a todo este problema. Será por la parte financiera, pero hoy en esta ventana, si da una ventana al tiempo, hay que cosechar, pero hay muchas rutas que están destrozadas y los camiones, es imposible darle entrada a esos camiones.
a la cantidad de camiones que se tienen que desplazar por algunos caminos. O sea que es toda una situación, la parte de infraestructura en este momento está muy comprometida y es toda una situación generalizada, ¿no? Las propias cosechadoras trabajando en estas condiciones generan un daño en el suelo, ¿no? Un daño irreparable prácticamente en el suelo, que si vuelven a venir lluvias torrenciales en un mediano plazo, por esas huellas que dejan las cosechadoras, genera gran erosión, ¿no? Es un conflicto, hay un dilema, ¿no? Entrar a cosechar porque si no se pudre lo que está plantado, o dañar el suelo, en fin. Hemos estado hablando de los productores medianos y grandes, de la agricultura, de la ganadería, pero tenemos los productores hortícolas de canelones principalmente, también con sus producciones muy comprometidas, el boñato, zanahoria, zapallo, que están los cultivos a campo, como tomate y morrón. Por eso los cultivos de hoja prácticamente quedaron destrozados. O sea que es todo, no solo como decía Carrasco, el trabajo, muchas veces son productores familiares, la gran mayoría, y que es su trabajo, y prácticamente se quedan sin trabajo y ellos no tienen seguro de paro, ¿no? ¿Cuál sería el camino, Nelson? Bueno, yo creo lo que decía al principio, toda la institucionalidad pública, estar a la orden y en conversación para ir encontrando la solución en cada caso, que deben de ser miles de soluciones diferentes. En lo preventivo se había venido trabajando, el Ministerio ha tenido desde hace años planes de contingencia, planes, subsidia, por ejemplo, hasta el 90% de los seguros contra viento, exceso de humedad, etcétera, ¿no? Para los productores familiares y de acuerdo al tamaño. Creo que la herramienta del seguro es una herramienta importante y que muchos productores, los seguros de cosecha, los seguros de exceso de humedad en el momento de siembra o de cosecha, etcétera, eso está funcionando. Creo que el país, los agricultores en general tienen conciencia de eso. O sea, son herramientas que ya están. Y bueno, y las otras habrá que crearlas, inventarlas, diseñarlas entre todos en un plazo lo más breve posible, ¿no? Marcelo. Está faltando la segunda intervención de nuestro amigo vos no hiciste. En Exteriores. Y Marcelo tampoco. Bueno, Marcelo está faltando. Vamos primero con Gabriel. Bueno, yo un poco sí, de acuerdo, se universalizó el daño este año, ¿verdad? No reconoció tamaño, no reconoció rubro, no reconoció producción. Uruguay es muy chiquito, entonces cada vez que nos viene un evento de esto, nos agarra todo el país, eso está muy claro. Yo me enfocaría, digamos, hay una serie de puntos que son fundamentales, cambios que hay que hacer fundamentales. Dudo que muchos de ellos se vayan a hacer por la idiosincrasia nuestra, por la forma en que queremos conducir el país, pero bueno, por ejemplo, la parte de seguros que hablaba Nelson, es algo fundamental. Los seguros que tenemos hoy son muy buenos, son paliativos, pero en muchos casos no funcionan. ¿Por qué? Porque hay, kilómetros de letra chica, miles de peritos recorriendo los campos, tratando de buscarle la quinta pata al gato para tratar de pagar lo menos posible y nosotros tratando de cobrar lo más posible. Y así no funciona. El seguro tendría que ser, yo tengo un cultivo, no lo puedo levantar, lo cobro. ¿Está? En otros países, en otras civilizaciones, funciona así. Y la gente toma el seguro antes de sembrar. Nosotros acá, yo tomo seguro por toda mi área, pero hay muchos productores. Hubo un evento de piedra no hace tanto, hace 2-3 meses en la zona donde yo planto, y descubrimos con sorpresa de que casi el 40% de los productores no tomaban seguro contra granizo. ¿Por qué? Porque era caro, porque a veces no se cobraba, porque los deducibles son muy grandes. Son cosas que funcionan si son sencillas. Si yo tengo una cosa y no la puedo levantar, y lo cobro, y basta, y no tienen que ir 100 peritos a recorrerlo y a definir si los brotes... en el tema de seguros es eso. La parte crediticia, bueno, va a ser algo que va a haber que meter el dedo en la llaga y bien hondo para que funcione. La infraestructura, como dijo Nelson, desgraciadamente nos comimos 15 años de bonanza sin hacer absolutamente una obra de infraestructura, y hoy nos estamos dando cuenta, porque hoy uno anda por las rutas y ve que los productores tenemos que cargar los camiones encima de la ruta. Un peligro, porque los automovilistas a veces son conscientes y a veces no.
no hay vuelta. Los camiones no pueden entrar, no adentro de las chacras, no pueden entrar en los caminos vecinales siquiera, ¿verdad? Tienen que quedar arriba del asfalto. Gabriel, obras se hicieron, quizás no lo suficiente y no acompasando los ritmos, ¿no? No, Rosana, en la zona mía nada, la única obra que yo he visto son intercambiadores en las entradas de las plantas de celulosa, que creo que las financiaron en gran parte las mismas plantas, y alguna ruta por donde pasa la madera. En la parte agrícola que yo ando, que es ruta 14, ruta 21, ruta 12, eso no se ha hecho nada. Se está empezando a hacer. Lo que pasa que acá vienen discusiones que plantean algunos oyentes, como Raúl de la Palmita, que dice, cuando las cosas estaban bien se negaban a pagar el arreglo de la caminería rural, cuando les va mal se ponen más razonables, dice el oyente. Claro, sí, bueno, puede ser, pero lo que pasa que es algo a nivel país, digo, no es se negaron a pagar. Si usamos las cosas, las tenemos que pagar entre todos. Digo, el porcentaje de crecimiento de la forestación en relación a los otros rubros fue infernal. Ahora, el gobierno tiene arreglos con la forestación que con nosotros no los tiene, que de repente tendrían que compensarse por ese lado. Vamos a cerrar este primer bloque escuchando a Marcelo, que faltaba, ahora sí. Bueno, yo a modo de titulares confirmo y coincido con los demás en el tema del financiamiento, alargar plazos, dar tiempo a que se recomponga la situación. También para eso tiene que haber un negocio tentador, ¿no? Digo, porque si vamos con toda la baja y el negocio que perseguimos no es bueno, cosa que creo que no, que la ganadería no pido subsidios ni nada, se va a pagar todo, pero se necesita tiempo. Y después darle mayor certezas al negocio como criterio general. Coincido con Gabriel, el tema de los seguros es un tema que hay que profundizar, darle más importancia, y el clima, o sea, darle más certezas al negocio con seguros agrícolas, seguros de producción y variaciones de precios, que también ahí en ese tema hay que hacer mucha cosa porque... ¿Qué quiere decir, perdón? Y el tema de las variaciones de precio internas a veces en el mercado, digo, quizás a veces, por ejemplo en el caso de la carne, se dan variaciones más grandes hacia la interna del país que hacia afuera, digo. Se exporta a buenos precios y el productor no tiene la misma medición interna, digamos. Diría que si hay un cambio en el mercado externo, se profundizan las variaciones hacia adentro. No quiero ser tan... diría que es una hipótesis para no ser muy agresivo. Para no jugártela.